Buenos días, ¿qué tal? Son las 7 de la mañana, comienza otra hora de buen contenido para evangélicos, católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia en Ruta Nueva Vida 97.7. Muchachos, buenas noticias. Sí, Aquí señor. está nuestro amigo Edwin Rivera Manso, que está listo para su segmento. Lleva tu vida A otro nivel. ¿Cómo estás, Edwin? Óigame, buenos días, qué bueno saludarles, mis hermanos, y hoy contento de estar con ustedes una vez más en nuestro segmento de Lleva tu vida a otro nivel, donde hemos estado hablando de liderar, desde dónde se lidera, una posición importante, y hoy vengo a hablar de la importancia de liderar desde la pasión, y voy a hacerles una prueba a ustedes primero y al pueblo de Puerto Rico también. Voy a pasarles el pasionómetro. De eso se trata lo que vamos a estar hablando hoy. Ahora, Edwin, me asustaste, ¿Estamos listos? papá. Vamos. Estoy aquí agarrado de la silla. Vamos a darle. Vamos a darle. Y esta mañana, en estos días, estuve compartiendo una charla con los pastores, así a la distancia, con los pastores de la Iglesia Evangélica Unida, y estábamos precisamente hablando del tema de la pasión, y lo hice con algo que ustedes saben que es una de mis pasiones también, uno de mis hobbies, y es hablar de deportes. Y ustedes saben que los he mantenido al tanto de lo que ha pasado, ¿verdad? Del evento, del estreno del documental de 10 partes que ESPN hizo con la vida, ¿verdad?, de Michael Jordan con relación a la última temporada, se llamó The Last Dance, del 1998, el último de los campeonatos que gana junto Michael Jordan con aquella plantilla extraordinaria de jugadores. Y dentro de este espacio, algo interesante de esas lecciones que van más allá del deporte. En el episodio número 8, Jordan está hablando, pues le traen a colación críticas que le levantaron, ¿verdad? El éxito trae no solamente admiradores, sino también detractores. Y gente que lo criticó a raíz de un libro que se llamó Jordan Rules, y este periodista habló de situaciones que pasaron en el locker room, de cómo Jordan para algunas personas se convirtió en alguien que tenía una obsesión por ganar. O sea, las prácticas era intenso, peleó con compañeros, lo botaron de práctica, inclusive, o sea, era intenso en este sentido. Y él está hablando, le traen toda esta colación, y 22 años después, yo utilicé el clip en la charla, 22 años después del asunto, el hombre se le quebranta la voz y le está diciendo a la gente, oye, ganar 6 campeonatos, sobre todo en 2 ocasiones, 3 de ellos, o sea, ganar 6 veces, pero 3 corridos y 3 corridos, o sea, 91-93 se retira, va del 96, 97, 98, vuelve a ganar los corridos, y dice, tú requieres de una pasión. Entonces de repente él dice, that's the way I am, that's the way I play. Y le dice a la gente, if you can play that way, you can play with me. Y tiene que pedir un break porque se le salen las lágrimas. Entonces yo dije, este tipo 22 años después está hablando de algo que todavía con lo que este ha demostrado, este tipo está hablando del corazón, de decir, esta es la forma en que la gente que gana lo hace. Y si usted no puede estar conmigo, no puede jugar a este nivel y me critica por eso, pues entonces usted no puede jugar conmigo. Y yo quiero compartirle yo empecé con ese clip porque quiero dejarle esta charla a las personas que hoy lideran, y es esta: nadie que no esté dispuesto a entregar toda su pasión por aquello que hace podrá liderar de manera efectiva ni dejar una huella imborrable en la vida de los que dirige. Déjeme volverlo a repetir. Nadie que no esté dispuesto a entregar toda su pasión por aquello que hace podrá liderar de manera efectiva ni dejar una huella imborrable en las personas que dirige. Mire, la gente no se acuerda necesariamente de todo lo que usted dice, pastor o líder, pero nunca va a olvidar la forma apasionada en que tú lo haces. No sé si me gustaría escuchar algún comentario de si habían pensado en el deporte y en Jordan de esa manera. Pues mira, Edwin, al saque te puedo decir que solamente los años hacen que se tenga la lupa correcta para mirar a personas de ese nivel de pasión, porque estoy seguro que en el momento de esos años 90, muchos le pusieron la lupa a Jordan de posiblemente perfeccionista, arrogante, que se creía mejor que los demás. Entonces, el apasionado tiene que saber que solamente a posteridad
se va a tener la lupa correcta para mirar las ejecutorias del que con pasión hizo lo que hizo. Fíjate que cuando nosotros miramos a los apasionados del Señor en la Biblia, tenemos la lupa correcta de mirar todo el entorno, porque hemos tenido el tiempo de analizar los detalles de la historia que nos han descrito de ellos. Pero si hubiésemos estado con ellos allí, hubiésemos dicho tal vez de un Pablo, este llegó ayer y se cree el más inteligente del grupo y el más sabio del grupo. Estoy seguro que si hubiésemos participado con David, en el liderazgo de David, hubiésemos dicho, ¿qué le pasa a este prepotente? ¿Y este? Tú sabes, que no quiere seguir las recomendaciones expertas del ejército. Me sigues, o sea, los apasionados tienen que saber que en el momento de ejecutar su pasión van a ser criticados, burlados y se le va a poner una lupa diferente. Máxime a la gente de cerca, no hablo de los de afuera, los de cerca van a tener la lupa incorrecta porque posiblemente al apasionado se le conocen los de cerca sus defectos y esos defectos hacen que se juzgue de una manera diferente. Por eso digo y cierro, solamente a posteridad vamos a poder tener una lupa, un panorama completo para poder tener un juicio de los apasionados. Los apasionados siempre van a crear controversia. Así mismo es, y los apasionados también reconocen que dentro de su pasión o dentro de lo que son pueden cometer errores. Edwin, y de esto tú te debes acordar más que yo, que eso se hizo famoso cuando Michael Jordan mencionó la cantidad de errores que había cometido en la cancha y comienza a enumerarlos uno a uno. Fallé cuando me dieron la bola que ganaba el juego tantas veces, fallé cuando tenía que pasar la bola tantas veces, pero justo esos errores fueron los que me hicieron ser lo que soy hoy. O sea, que la pasión envuelve también los errores que uno comete en la vida. ¿Cómo los vas a ver? ¿Cómo los vas a ver? ¿Como lo que te detiene o lo que te impulsa? Y al que le molesta el apasionado suele decir frases como esta: ¿tú no crees que estás dando de más? ¿Tú no crees que estás haciendo de más? Sí. Miren qué interesante esto que trae Moraima y que trae Juan Carlos. La experiencia de la evaluación a posterior, interesante. Y dos, lo que dice Moraima, eso se convirtió en un comercial de Nike, que Jordan decía, he fallado tal y tal cosa, he hecho tal y tal cosa, pero he tenido la oportunidad de dar ese tiro clave, ¿verdad? La importancia de cómo la pasión lo siguió llevando al punto de desempeñarse de forma excelente, y como bien aporta nuestro amigo Fernán, que siempre a veces puede ser juzgado de dar en demasía o más allá de lo que debe. Y eso, mis queridos amigos, el doctor John Maxwell, que es un especialista mundial a nivel de liderazgo, dice que no importa el field donde usted lo mire, ¿verdad? Hemos visto ahora mismo el tema deportivo, pero lo podemos ver en la pastoral, lo podemos ver en el área empresarial, radial, a nivel de liderazgo comercial. Él dice que los líderes apasionados tienen algo que se llama, viven por el principio de la ley de la victoria. Y la ley de la victoria es, los líderes apasionados encuentran lo que sus equipos deben hacer para ganar y van abocadamente a buscarlo, y que no toleran los estándares de mediocridad ni tampoco estándares de jugar o de actuar o liderar a menor capacidad de la que el equipo puede trabajar. Y esto uno lo puede ver en diversos momentos, y yo creo que esto es lo que lleva, mis amigos, posiblemente a seguir cuando los demás te dicen, quítate, olvídate de eso, déjalo así, déjalo pasar con ficha. O posiblemente cuando te dicen, el pastor que se sube una vez más al púlpito, el líder que vuelve a trabajar con ellos, el líder que le abre la puerta a otras personas pasando por alto la ofensa de ayer. Eso habla de pasión. Muchas veces también habla de pasión cuando vuelves a perdonar, cuando vuelves a intentarlo con ese que la gente dice, ay, no se lo merece, o aquel que literalmente a veces habló de ti y tú vuelves y continúas esto. La pasión es esa fuerza que le hace a uno muchas veces hablar de fuerza cuando estamos en debilidad, hablar de provisión cuando uno está en números rojos. Tú sabes, eso es posiblemente un estándar interesante que guarda la gente apasionada, que cuando los demás dicen no, muchas veces tú eres la persona que dice sí.
Y yo quiero leerles, porque lo he mencionado, pero encontré un discurso y quiero literalmente esta mañana bendecirte con este pedacito antes de hacer lo que yo llamo la prueba del pasionómetro a todos los que me están escuchando. Y esta frase que tal vez usted ha escuchado y ha visto por ahí, sangre, sudor y lágrimas, que lo he compartido en otras ocasiones, viene de un discurso de un líder histórico que se llama Winston Churchill, que fue primer ministro de la Gran Bretaña, de Inglaterra. Ajá. Pero ¿cuándo es que Winston Churchill se hace primer ministro y cuándo dice este discurso es lo significativo y por qué pasa la historia? Porque es de la época donde no habían visuales para impresionar a la gente, donde no hay redes sociales, donde no se montan las cosas con música de fondo para crear emoción, cuando la palabra movía a la gente. Y Winston Churchill de este discurso en el Parlamento el 11 de mayo de 1940, cuando él asume específicamente el liderato de esa institución de ser primer ministro, justamente cuando Alemania ha lanzado un ataque y ha anexado ya a países como Austria, como Checoslovaquia, Eslovenia, Polonia, Dinamarca, Noruega, ¿verdad? Muchos de los Países Bajos, cuando ya Italia lo ha favorecido con Mussolini, cuando él se está apropiando literalmente de Europa y no hay quien le haga frente, y cuando las políticas del país habían sido tratar de convencerlo, de que Hitler los dejara al lado, y él quiere entrar para invadir el país, y a este tipo le toca decirle, no vamos a ceder a ellos y nos vamos a parar de frente, mientras todavía Estados Unidos no toma una decisión si va a meter mano o no. Tú sabes, todavía los países del mundo no habían decidido meterle mano a Hitler, y este tipo tiene que tomar la decisión de hacerlo. Y ese día él da el siguiente discurso. Mire, estas palabras que yo le voy a compartir ahora tal vez van a ser lo mejor de las mejores cosas que usted va a escuchar hoy. Mire el discurso que dio Churchill. Digo a la Cámara, como he dicho a los ministros que se han unido a este gobierno, no puedo ofrecer otra cosa más que sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas. Tenemos ante nosotros una prueba de la especie más dolorosa. Tenemos ante todos nosotros muchos meses de lucha y sufrimiento. Se me pregunta, ¿cuál es nuestra política? Pues respondo, librar guerra por tierra, mar y aire. La guerra con toda nuestra voluntad y toda la fuerza que Dios nos ha dado. Y librar la guerra contra una monstruosa tiranía sin igual en el oscuro y lamentable catálogo del crimen humano. Esa es mi política. Se me pregunta cuál es mi objetivo. Puedo contestar con una sola palabra. Es la victoria. La victoria a toda costa. La victoria a pesar de los terrores. La victoria por largo y duro que pueda ser el camino. Porque sin victoria no hay supervivencia ni esperanza. ¿Qué piensan ustedes, mis amigos? Poderosa. No, un líder visionario que anticipó, ¿verdad?, con esas palabras, el reto que representaba Hitler, y que si no se le enfrentaba, claro, las libertades se perdían completas. Un discurso que veía a futuro el costo de la victoria con sudor, lágrimas y sangre. Wow. Sangre, sudor y lágrimas. Exacto. Wow. Demasiado poderoso, mano. Y que demasiado. no daba paso a la derrota, veía victoria. Ajá. Exacto. Y mira qué interesante, este hombre estaba posiblemente en un momento muy difícil, pero estaba del lado correcto de la historia. Totalmente. O sea, lo justo y lo correcto, aunque los alemanes hubiesen ganado el esfuerzo, nunca podía justificar los 6 millones de muertos judíos. O sea, aunque hubiesen ganado la historia, esta no era el lado correcto de la justicia, que era desde donde estaba específicamente Winston Churchill. Pero esta mañana yo quiero hacer esto que yo llamo el pasionómetro, y es una prueba diseñada para ver específicamente a dónde se fue tu pasión. Líder, eso es lo que yo quiero compartir contigo esta mañana. Lo mejor de todo es que no me la tienes que contestar al aire para los que están aquí, pero para todo el que me está escuchando, no lo tienen que contestársela a nadie más, sino a ustedes mismos. Son 10 aspectos que voy a compartir para determinar cómo está el nivel de tu pasión. Porque hoy lo que quiero que tú
lleves en este día de este segmento es cómo está tu pasión y a dónde fue, si es que está en donde estás liderando. Primer indicador de los 10. Vamos, empezamos. Prendo el pasionómetro y lo hacemos. 1, tu liderazgo es contagioso. Quiero que de alguna manera te analices y veas si literalmente eres capaz de que otras personas puedan captar tu liderazgo, porque si tú dices que lideras, pero caminas y estás solo, tú estás dando un paseo pero no lideras, necesitas identificar, tu liderazgo es contagioso. Segunda prueba, ¿te seguirías a ti mismo? Y eso es una pregunta bastante honesta. ¿Te seguirías a ti mismo? O sea, tú eres capaz de identificar que tu liderazgo es tan apasionado que tú mismo dices, chacho, sí, yo me reclutaría a mí mismo, yo firmaría en mi empresa, yo. Sí. ¿Te seguirías a ti mismo? 3, eres capaz de despertar entusiasmo en otros. O sea, cuando hablas de tus proyectos, todavía te brillan los ojos, le metes duro, o sea, le hablas a la gente de tu firma, de tu empresa, de tu marca, de tu trabajo, como, tú sabes, como algo que tú defiendes a capa y espada. 4, tu vocabulario, ¿qué inspira? ¿Pasión o regaños o pena? A veces hay líderes que hace tiempo no se escuchan hablar. Yo estuve compartiendo hace un tiempo, con unos pastores, algo que le llamamos el vocabulario motivador de un líder, y empezamos a mirar específicamente 2 contrastes. El elemento del libro de Nehemías, para que viéramos las 11 oraciones que marcan este libro como ritmo de la narrativa, y vieran cómo Nehemías ora y habla, y que vieran en un momento algo que hace Moisés, cómo desde un punto específico las oraciones de Moisés empezaron a cambiar por el coraje que había dentro de él. Eso es interesante, solamente te lo dejo ahí para preguntarle. 4, tu vocabulario, ¿qué inspira? ¿Regaños, pena de ti o de lo que haces, o apasiona a la gente que te escucha? Número 5, en el pasionómetro de los 10, ¿te exiges a ti lo que le pides a otros? ¿Te exiges a ti lo que le pides a otros? Porque a veces ese es el mamey, ¿verdad? Que la gente haga lo que tú no haces. El líder apasionado vive por el estándar y no le pide a nadie más lo que él mismo no está dispuesto a hacer. Eso podría ser el Jordan Rule. La idea de que yo no le pedí a ninguno de los que jugaban conmigo que hicieran algo que ya yo no estaba haciendo. Número 6, ¿cómo te levantas por la mañana a hacer tu trabajo? Hace algún tiempo te escurres de la cama para salir a trabajar o hacer lo que haces, hay que sacarte con una espátula, o te levantas literalmente entusiasmado a hacer lo que haces. Porque déjame decirte algo, el día de un líder apasionado no empieza cuando se levanta de la cama. Comenzó ayer cuando empezó a hacer la agenda de lo que iba a hacer hoy. Así es. Cuando marcó y dijo, aquí, mañana no me acuesto sin que esto esté hecho. Número 7, estás a full, o sea, estás a fuego, estás a 100 en lo que estás haciendo, o estás a medio pocillo, ¿verdad? Porque uno puede estar haciendo algo y estar a medio pocillo, y estar de cuerpo presente, o estar de medio maniguetazo, ¿sabes? O estás apasionado en decir, estoy metiéndole a esto todo lo que yo soy, todo lo que tengo, todo lo que sé, en el mejor sentido de lo que puedo hacer. 8, eres imán o eres repelente, o sea, eres atrayente o pesticida. Esas son preguntas importantes, o sea, tienes fuerza magnética o repeles a la gente, ¿verdad? Y cuando hablamos del fenómeno del magnetismo, el magnetismo tiene 2 grandes virtudes. Es un fuerte atractor para el metal, pero también es un fuerte repelente de lo que no es metálico. O sea, la pasión nos lleva a identificar quiénes son la gente que debe estar conmigo y que se pegan a mí. Y el apasionado sabe que hay gente que nunca le dirá que sí o que trabajará con él. Y that's cool, that's fine. Eso es parte de la pasión. Saber a quién yo voy a invertir mi fuerza, quién es mi audiencia, quién es el nicho, quién es mi norte, a quién salgo a buscar, a quién le voy a hablar y a quién voy a dejar pasar de lado, porque no es para mí, no es mi público, no es mi audiencia, no está conmigo, and that's totally okay. Eso es totalmente bien.
pero tienes que identificar, eres un imán para la gente cerca de ti, para tu trabajo, o estás en repelente. Mira este número 9 de este penúltimo punto del pasionómetro. ¿Te ves sonreír? O sea, te has mirado de repente en el espejo haciendo lo que hace y te ves dando una sonrisa, o sea, te saca sonrisas, o cómo está el rictus del rostro, ¿no? Esa expresión, cómo están esas cejas, siempre están fruncidas. Hace tiempo tu trabajo no te saca una sonrisa. De repente no te sientes gozoso por lo que estás haciendo, simplemente por lo que estás haciendo, o sea, aunque no te paguen. Y número 10, y este es el criterio más honesto para finalizar: deep inside, te queda fuego en el tanque de la pasión para hacer lo que haces. Mis amigos, si la respuesta a este 10, usted literalmente no puede responder muchas de ellas afirmativamente, quiere decir que usted no está haciendo apasionadamente lo que debe, o no está ubicado en el lugar correcto. Porque la gente apasionada, en momentos determinados, a veces hemos querido ponernos el cohete en la espalda y salir y nunca más retornar. Pero luego de que vamos a la luna del coraje y bajamos, recordamos por qué hacemos lo que estamos haciendo y lo hacemos. Si muchas de estas cosas no están en su sitio, tal vez la pasión hace rato se fue de lo que estás haciendo. Recupera la pasión, porque desde la pasión los líderes apasionados llevan su vida a otro nivel. ¡Wow! ¡Qué Tremendo. Poderoso! Tremendo. Sí. Lo voy a volver a escuchar para ir checkmark, item por item de esas Así 10. mismo, así mismo. Muy bueno. Gracias, Edwin. Me encantó, ¿sabes, Edwin? Que hay algo que yo siempre he admirado, y es este pensamiento que dice: a la hora de tú irte a la cama, piensas a quién tú vas a seguir o quién hoy te quiere seguir a ti. Wow. Porque muchas veces pensamos, voy a seguir a fulano, voy a enfocarme, y eso no está mal que tú tengas un mentor, pero al final del día, ¿quién te quiere seguir a ti? Así que eso me recordó mucho ese pensamiento. Oye, a mí me pegó la frase esa de ¿te contratarías tú mismo? Sí, te contratarías tú mismo. ¡Wow! Qué bueno, mis amigos. Gracias por estos ratitos donde todas las mañanas nos preparamos ahí para compartir una palabra de esperanza y motivación. Así que a mis amigos, puedes seguirnos en todas las redes sociales, llamarnos, invitarnos para esas compañías, talleres de Zoom que estamos ofreciendo, mira, a los empleados, a los grupos, y recordarle que estamos entrenando capellanes. Voy a poner la información en la página para que puedas registrarte en nuestro curso de capellanía online. Herramientas para certificarte en esta cuarentena como un capellán comunitario, para aprender a intervenir en el asunto de suicidio, depresión, soledad, ansiedad, específicamente con protocolos legales. Bueno, tenemos un curso súper interesante, así que usted vaya a capellanía.online o me escribe para enviarle toda la información con un texto al 787-645-8188, 787-645-8188. Oiga, y continúe escuchando las cápsulas de deporte en el Sampler, que están muy buenas. Sí, Buenísima. Gracias, Edwin. Gracias, Edwin. Te queremos. Bendiciones.